Señor Jesús, oh, te damos gracias, Señor. Cómo nos regocijamos que nos has congregado aquí para sentarnos a tus pies a fin de escuchar tu hablar. Creemos que tu hablar está aquí ahora mismo, con un hablar fresco, un hablar oportuno. Señor, nos despojamos, estamos pobres en espíritu. Volvemos nuestro corazón completamente a ti. Oh, nos volvemos de toda persona, cosa, asunto y nos volvemos a ti para que en estas 5 reuniones veamos más de ti, a fin de ganar más de ti. Señor Jesús, abre los cielos a nosotros. Imparte tu mismo ser a nosotros para que todos, todos nosotros seamos un vaso vaciado y abierto. Señor, quita todo velo que haya en nuestro corazón para que este hablar celestial pueda ser infundido en cada uno de nosotros. Oh, que tu hablar haya cabida, encuentre cabida en nosotros para que ocupe todo nuestro ser. Nos consagramos a ti de nuevo. Cúbrenos con tu sangre. Santifica este lugar para que donde sea que esté tu sangre, allí esté tu unción. Unge nuestro hablar, unge nuestro escuchar, nuestro oír, que no haya impedimento a tu hablar, que puedas moverte libremente. Gracias al Señor, hermanos y hermanas. En esta primera fiesta de las 7 fiestas, este año es una conferencia de habla china. Oh, qué gozoso es que podemos estar aquí reunidos. Tenemos 5 reuniones en total y el tema general de esta conferencia es muy especial. Si miran sus bosquejos, verán que el tema general es Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. En esta conferencia compartiremos con ustedes 3 personas halladas en la Biblia. Estas 3 personas son Noé, Daniel y Job. Si hemos leído la Biblia, deberíamos tener algún conocimiento con respecto a estas 3 personas. Sin embargo, la carga de esta conferencia no es simplemente mirar la situación de ellos individualmente. Más bien, con la ayuda del capítulo 14 de Ezequiel, versículo 14, y el versículo 20 de Ezequiel 14, que se los leeré ahora, en estos versículos, estas 3 figuras, estas 3 personas fueron puestas juntas de una forma muy particular. De hecho, ellos son un modelo. ¿Qué clase de modelo? No es un modelo de un buen hombre, no es un modelo de una persona moral y tampoco es un modelo de una persona religiosa. Más bien, es el modelo de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida. O que el Señor, por medio de estos mensajes, corra los velos, nos devele cuál es la economía eterna de Dios. Cómo Él ha de impartirse en nosotros. Estas 3 personas son muy especiales. Veamos el bosquejo del mensaje 1. El título del mensaje es Vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. Aquí tenemos la visión de la era. Aquí vemos que hay una necesidad de cambiar la era. Me temo que
La mayoría de ustedes que son nuevos en el recobro del Señor, quizás no están tan familiarizados con estos términos. ¿Qué significa esto? Esto de la visión de la era. ¿Y qué significa cambiar la era? Pues la visión es muy importante para nosotros los cristianos. A fin de que podamos llevar una vida cristiana y una vida de iglesia apropiadas, debemos tener una visión. Esta visión se refiere a una vista espectacular. Si usted ve un paisaje, una vista especial, nunca la olvidará. Esta visión, lo capturará de tal modo que usted dejará de un lado todas las demás cosas que lo ocupan a usted. Esta visión no es una visión ordinaria. Más bien es la visión de la era. En otras palabras, es la visión relacionada con la obra de Dios en una era en particular. Necesitamos ver esta visión. Esto no se refiere a la necesidad personal que nosotros tenemos, sino que más bien necesitamos ver la visión de la era para que podamos ver qué es lo que Dios hace, cuál es su obra única en esta era. Esta visión es mucho más importante que cualquier otra visión. En esta era, Dios tiene su obra particular, la cual consiste en que Él quiere impartir su mismo ser en el hombre. Él quiere forjarse en el hombre para hacer la vida del hombre y para hacer su todo. Esta visión es muy importante. Si podemos ver esta visión claramente y si podemos vivir siendo regidos por esta visión, entonces seremos aquellos que pueden cambiar la era. En los últimos 2000 años ha habido una era tras otra. Y hoy vivimos al final de la era. Muy pronto entraremos en otra era, la era del reino. El Señor desea que haya un grupo de personas que sean semejantes a Noé, Daniel y Job, que sean como estos modelos que vivieron bajo el control de la visión de la era a fin de cambiar la era. No solamente queremos que el Señor regrese pronto a fin de que resuelva todos nuestros problemas, sino más bien deseamos que el Señor venga pronto a fin de traer un cambio de era, para que Él traiga su reino. Leamos el número romano 1. Noé, Daniel y Job son modelos que revelan cómo podemos llevar una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Esto equivale a vivir y obrar según la visión de la era, a fin de cambiar la era. Ya dije que estas tres personas, estas tres figuras, no las estamos considerando por separado. Más bien tenemos que agruparlas, ponerlas juntas para verlas como un solo grupo. Esto está en conformidad con Ezequiel 14, Ezequiel capítulo 14. Para ayudar a algunos que no hayan leído mucho del Antiguo Testamento, les leeré estos versículos. No solamente los versículos 14 y 20, sino que comenzaré con el versículo 3 de Ezequiel 14, que dice: Hijo de hombre, estos hombres han establecido ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así dice el Señor Jehová: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y ponga delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad,
y vaya el profeta. Yo, Jehová, me encargaré de responderle según esto, conforme a la multitud de sus ídolos, a fin de tomar a la casa de Israel por el corazón, quienes se han alejado de mí a causa de sus ídolos. Esta es la manera en que Dios trata con su pueblo. Aquí Dios está haciendo frente a una situación particular con relación a su pueblo. Su pueblo erigió ídolos. No solamente se refería a ídolos externos, materiales, sino que habían puesto ídolos en sus corazones. No piensen que un ídolo es simplemente algo que se encuentra en los templos de ídolos, a donde la gente va a adorar ídolos físicos, materiales. Más bien, esto es algo que ha entrado en en los corazones de las personas. A causa de esos ídolos se han alejado de Dios. Seguimos ahora al versículo 12. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí, obrando infielmente, y yo extienda mi mano sobre ella, le quebrante el cayado de pan y envíe hambre contra ella y extermine de ella hombre y bestias. Aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, ellos, por su justicia, solo librarían sus propias almas, declara el Señor Jehová. Así que aquí vemos estas tres figuras que se mencionan, Noé, Daniel y Job. Versículo 15. Si yo hiciera pasar bestias salvajes por la tierra para que destruyeran sus habitantes y quedara tan desolada que nadie pasara a causa de las fieras, aunque estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Jehová, ni a sus hijos, ni a sus hijas podrían librar. Ellos solos serían librados, pero la tierra quedaría desolada. 17. O si yo trajera espada sobre aquella tierra y dijera, pasa la espada por la tierra y exterminara de ella hombre y bestias, aunque estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían librar, sino que ellos solo serían librados. 19. O si enviara peste sobre esta tierra y derramara mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Versículo 20. Aunque estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, declara el Señor Jehová, no podrían librar a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias almas. En este pasaje de la palabra, vemos que Dios está confrontando una situación sumamente seria. Él usó 4 diferentes juicios, ejerció 4 diferentes clases de juicio aquí y mencionó a Noé, Daniel y Job. Ellos tenían su propia justicia y solamente por su justicia hubieran podido librar su propia alma. Ellos no hubieran podido salvar a las demás personas de la tierra. Esto es algo muy, muy serio. Cuando el pueblo de Dios se relaciona con ídolos, cuando erigen ídolos en sus corazones, siendo un ídolo cualquier cosa aparte de Dios mismo que ocupe nuestro corazón. Eso es un ídolo. No piensen que simplemente si van a un templo con ídolos para adorar, ese es el único ídolo. No, estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, ellos vivieron en diferentes periodos de tiempo. Noé vivió en aproximadamente el año 2900 antes de Cristo, unos 1000 años después de que Adán fue creado. En ese entonces, en tiempos de Noé, las personas estaban dando rienda suelta a los placeres, las concupiscencias, casándose, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ellos estaban dando rienda suelta a las concupiscencias y al pecado, e hicieron de toda clase de cosa maligna y malvada. Ellos estaban
estupefactos por el mundo externo, los entretenimientos y toda clase de pecado. Por supuesto, esos son ídolos. Y durante el tiempo de Daniel, él vivió aproximadamente el año 620 antes de Cristo. Él vivió en la era del cautiverio, de la cautividad. Él estaba cautivo en Babilonia, en el reino babilónico. La historia nos dice que este era un reino que estaba lleno de ídolos, muchos dioses paganos, muchos dioses falsos, paganos. Bajo esa situación, Daniel tenía que vencer todos los ídolos religiosos y supersticiosos. Y en la época de Job, quien vivió aproximadamente durante el mismo tiempo de Abraham, como en el año 2000 antes de Cristo, Job, ¿cuáles eran los ídolos de Job? Él era un hombre justo, era un hombre recto, estaba lleno de justicia en su propia opinión. Él estaba satisfecho consigo mismo, estaba satisfecho con su propia rectitud. Cuando él tuvo diversas clases de sufrimiento y él incluso desafió a Dios. Dijo que quería llevarlo ante un tribunal. Él encontraba o consideraba que Dios no estaba siendo justo con él. Sentía que su propia rectitud y su propia justicia debieron de haberlo justificado. Sin embargo, incluso nuestra autojustificación, nuestra satisfacción con nosotros mismos es una clase de ídolo. Adoramos nuestra propia clase de justicia y rectitud. El punto aquí es que ya se trate de los entretenimientos mundanos o los pecados, o sea que se trate de la superstición religiosa, o sea que se trate de la justificación de nuestra propia opinión o estar satisfechos con nosotros mismos en nuestros corazones. Eso hace que nos separemos, nos alejemos de Dios. Todas estas cosas son ídolos. Así que aquí vemos el marco, el trasfondo de estos tres casos. Con ese trasfondo y este marco, Ezequiel escuchó la palabra de Dios y dijo esto a el pueblo de Dios. Estos tres hombres se mencionaron en especial, Noé, Daniel y Job. Eso es muy significativo. Y esto guarda relación con el hecho de que el pueblo de Dios erigió ídolos en su corazón, alejándose así ellos de Dios. Dios es la fuente viva de vida, el manantial de vida. Él quiere que bebamos de Él, Él quiere que lo disfrutemos, quiere que lo tomemos como nuestro suministro y como nuestro todo. Así que aquí Dios dice, por medio de Ezequiel, estas palabras en las cuales él mencionó estas tres personas para recordarnos que hay tres personas cuyo vivir y cuya obra eran completamente diferentes de las personas que correspondían a la era donde ellos vivieron. Podríamos decir que ellos fueron los vencedores de esa era. Ellos vencieron todos los ídolos en sus respectivas eras. Ellos anduvieron en la línea de la vida. ¿Qué significa esto de andar en la línea de la vida? Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás el camino de tu vida. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre. En la economía eterna de Dios,
necesitamos andar en una senda o un camino que no es el camino de la ley, no es el camino de la ética o de la moralidad, no es el camino de la religión, más bien es el camino o la senda de la vida. ¿Qué es vida? La vida es simplemente Dios mismo. Hoy en día, cuando andamos por la senda del recobro del Señor, no nos referimos a que simplemente llegamos a ser un grupo de personas espirituales que conocen muy bien la Biblia. No, eso no es lo que Dios está procurando. Dios está en procura de un grupo de personas que se acerquen a Él, que estén dispuestas a recibir a Dios mismo en ellas, y que permitan que Dios las llene, las sature, que sea todo para ellos. Ellas y Dios. Dios y ellas están completamente unidas y mezcladas. La línea de la vida o la senda de la vida consiste en venir delante de Dios a fin de tener una relación de vida, una relación orgánica con Dios. Al comienzo de Génesis, vemos en el huerto del Edén un árbol, el árbol de la vida. Y en Apocalipsis, al final de la Biblia, de nuevo vemos el árbol de la vida. Tendremos más mensajes sobre este asunto del árbol de la vida. El principio rector aquí, hermanos y hermanas, es que toda la Biblia nos muestra la economía eterna de Dios y nos muestra que esta economía eterna de Dios es un camino de la vida, es una línea de la vida. No se trata de conducta externa, no tiene nada que ver con la ética o con la moralidad, sino que tiene que ver con la vida que es Dios mismo. Es Dios a quien disfrutamos, a quien recibimos, es Dios que nos llena. Esa es la vida. Estas tres personas son modelos de llevar una vida vencedora en la línea de la vida. Ya dije esto. Ellos, en sus respectivas eras, ellos vencieron toda clase de ídolos externos, ídolos interiores. No deberíamos permitir que nada ocupe nuestro corazón, que nada capture nuestro corazón, de tal modo que haya distancia entre Dios y nosotros. Necesitamos llevar una vida vencedora para cumplir la economía de Dios. Esto equivale a vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. Estas tres personas, ellos son importantes porque ellos cambiaron la era. Noé fue alguien que cambió la era. Daniel, con Daniel también vemos cómo él cambió la era de la era del cautiverio o la cautividad a la era de la restauración o del recobro, en la cual fueron traídos de regreso al lugar ordenado por Dios para edificar nuevamente el templo. Job vivió aproximadamente durante la misma época que Abraham. Dios necesitaba en ese entonces un nuevo comienzo. Hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a ser aquellos que cambian la era? Todos desearíamos que el Señor viniera rápido, pronto. Pero a fin de que el Señor pueda venir, Él necesita un grupo de personas que coopere con Él a fin de cambiar la era. Debemos quitar todos los ídolos de nuestros corazones. Que el Señor use estos mensajes para hablarnos a todos. Señor, quita cualquier ídolo que haya en mi interior. No permitas que ninguna persona, cosa o asunto te sea un impedimento, que frustre, que obstaculice mi unión contigo. Señor, quiero que entres en mí sin frustración ni obstáculo alguno, de modo que no haya ninguna barrera entre tú y yo, de tal forma que puedas ocupar mi ser. Dios quiere tener esta relación tan íntima con nosotros. Número Romano 2. Las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se forja en su pueblo escogido y redimido
para cumplir su economía eterna. Aquí dice que el Dios triuno. Algunos santos, cada vez que escuchan hablar sobre el Dios triuno, sienten, oh, esto es demasiado doctrinal o es demasiado profundo, esto es algo de lo que hablan en los seminarios. Yo no tengo que entrar en estas complicaciones. No, hermanos y hermanas, el Dios triuno es la estructura básica de la Biblia. Si ustedes quitan el Dios triuno y simplemente decimos, oh, basta con Dios. No, quizás para ustedes sean sencillos, pero Dios no es tan sencillo. Dios en su revelación se revela como un Dios triuno, un Dios 3-1. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Como Padre, Él es la fuente. Como Hijo, Él es el canal, y como Espíritu, Él es la impartición. Dios el Padre planifica o planea. Dios el Hijo lo lleva a cabo. Dios el Espíritu imparte. Así que el Dios triuno nos muestra una revelación muy importante. Ahí mismo, desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia en Apocalipsis. Eso nos muestra lo que Dios está haciendo en su pueblo escogido por medio de la elección del Padre y lo que el Hijo lleva a cabo, especialmente por medio de la redención del Hijo y el Espíritu que imparte la redención de Dios a nosotros a fin de cumplir su economía eterna en nosotros. Este Dios misterioso, este Dios que estaba tan lejos de nosotros, tan alto, tan encumbrado en los cielos, Él puede ser ahora forjado en nosotros. Gracias al Señor nuestro Dios. Es un Dios triuno. Es en su Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es en esa Trinidad que ellos se forjan en nosotros. Debemos estar llenos de agradecimiento, porque el Dios en quien creemos no es un Dios objetivo. No es un Dios objetivo sentado a lo lejos en los cielos. Él no solamente es el Señor que vino a esta tierra para efectuar la redención hace 2000 años. Más bien, este Dios ha pasado por los procesos y ha consumado, ha llegado a ser un espíritu consumado, un espíritu que está tan disponible para nosotros, de modo que podamos recibirlo así como respiramos. Podemos inhalarlo y disfrutarlo. Esta es la estructura básica del Dios triuno. La estructura básica, perdón, el Dios triuno es la estructura básica de la Biblia. No tengo tiempo para entrar en más detalles, pero si leen su Biblia con detenimiento, verán al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en todas partes de la Biblia. Estos no son tres dioses, más bien es un solo Dios que tiene el aspecto de tres a fin de poder forjarse en nosotros. Estas tres personas, Noé, Daniel y Job, revelan al Dios triuno que se imparte, se forja en su pueblo escogido y redimido para cumplir su economía eterna. Presten atención a la siguiente parte de esta afirmación. Eso es el punto 2. Toda la Biblia fue escrita conforme al principio gobernante de que el Dios trino se imparte en nosotros a fin de que lo experimentemos, disfrutemos y expresemos con miras al cumplimiento de su economía divina. Esta expresión, esta declaración, espero que todos ustedes, hermanos y hermanas, puedan aprender a apreciarla. O no piensen que toda conferencia siempre hablan de lo mismo. Oye, yo estoy harto de esto. No. Espero que cada vez queramos escuchar más sobre este Dios triuno. Cómo Él, el Padre en el Hijo como Espíritu, se imparte en nosotros. Para nosotros este mismo Dios es subjetivo. Él no es un Dios objetivo que está fuera de nosotros. Hoy en día Él ha entrado en nosotros. Si Dios fuera a cumplir su economía, completar su obra en nosotros,
Para ello, Él tiene que entrar en nosotros para ser nuestro todo. Así que este Dios triuno, la Trinidad divina, es la manera, es el principio gobernante según la Biblia fue escrita. Por ejemplo, el libro de Efesios, ahí vemos la oración de Pablo. Pablo oró al Padre para que por medio de su espíritu nos fortaleciera con poder en el hombre interior. Para que Dios haga su hogar en nuestros corazones, no, dice para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. En esa breve afirmación, Pablo devela al Dios triuno como fuente, como aquel en quien están todas las riquezas y por medio de su espíritu, Él quiere fortalecernos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, dando como resultado que Cristo hace su hogar en nuestro corazón. Aquí vemos al Dios triuno. Es un solo Dios, pero a fin de que Él pueda ser forjado en nosotros, Él debe ser triuno. Él debe ser aquel que planifica, aquel que lo lleva a cabo y aquel que imparte. De esta manera, paso a paso, es como Dios puede forjarse en nosotros. Esta visión, este entendimiento, hermanos y hermanos, es muy importante. Tengo tanta carga de que todos ustedes, especialmente los que han sido salvos recientemente, aquellos que han sido salvos por 1 o 2 años, no piensen que estas palabras son demasiado profundas. De hecho, así como comemos y bebemos cada día, ingerimos alimento en nuestro cuerpo, nuestro Dios es como comida y bebida, es como agua. Él quiere que lo recibamos y lo disfrutemos, que lo ingiramos. Dios no quiere que adoremos y sirvamos de forma externamente. Más bien Dios quiere que lo disfrutemos. Al principio mismo de la Biblia, Él nos muestra que Él es un árbol, el árbol de la vida que el hombre puede recibir y disfrutar. Toda la Biblia fue escrita conforme al principio rector de ese principio rector. Queridos hermanos y hermanas, que esta palabra causa una profunda impresión en ustedes. Toda la Biblia no tiene por finalidad enseñarles a hacer esto o aquello, o que si pueden ir a un sitio o no. No. El principio gobernante de toda la Biblia es que el Dios triuno se imparte en nosotros, a fin de que lo experimentemos, lo disfrutemos y expresemos para que Él sea todo para nosotros. Él se imparte en nosotros para que lo experimentemos, disfrutemos y expresemos con miras al cumplimiento de su economía eterna. Veamos ahora los 3 subpuntos. A. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad para guardar su pacto eterno, representado por el arco iris, que consiste en su economía eterna para impartir el Cristo todo inclusivo como justicia, santidad y gloria en su pueblo escogido, a fin de hacerlos la sabia exhibición de todo lo que Cristo es. Es tan sorprendente que Ezequiel nos menciona a estas 3 personas, Noé, Daniel y Job, no 3 y tampoco 4, menciona 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque nuestro Dios es un Dios triuno. Noé habla y proclama a Dios el Padre. La obra particular de Dios el Padre en su fidelidad en la era de Noé. En ese entonces, el hombre cayó al máximo. Incluso el Dios eterno se arrepintió de haber creado al hombre. En ese entonces, el hombre había pecado al máximo. Todos los pensamientos que tenían eran pecaminosos. El hombre llegó a ser la carne misma. El hombre llegó a ser una carne corrompida, degradada, que Dios aborrecía tanto, incluso al grado que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. ¿Acaso Dios puede arrepentirse?
Claro, Él es eterno, Él nunca se arrepentirá. Pero por otra parte, aquí dice que Dios tiene una ira tan considerable, aborrece tanto esta situación, que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y Él quería destruirlo, eliminar todo ser vivo en la tierra con un diluvio. Pero en esta situación tenemos a una persona, Noé, quien halló gracia a los ojos de Jehová. Él tenía un corazón apropiado delante de Dios. Él halló favor o halló gracia a los ojos de Jehová. Él tocó el corazón de Dios. Así que Dios le mostró cómo edificar un arca antes de que viniera el diluvio. Este arca se había preparado. Le tomó muchos años para edificar esta arca. En ese entonces, él tenía ya 600 años cuando comenzó a edificar el arca. Luego vino el diluvio 350 años después. En ese entonces, todos los hombres de la tierra fueron destruidos por el diluvio. Solamente Noé y su familia fueron salvos. Luego Dios le dijo a Noé: ahora quiero hacer un pacto contigo para que puedas tener paz sabiendo que yo jamás volveré a destruir la tierra con un diluvio. Quiero hacer un pacto contigo. Te mostraré un arco iris. Cada vez que veas el arco iris, serás recordado de que Dios hizo un pacto con nosotros para garantizar que jamás volvería a destruir al hombre con un diluvio. El arco iris tiene muchos colores, pero hay tres colores básicos: azul, rojo y amarillo. Estos tres colores tipifican los tres aspectos relacionados con los atributos de Dios. Azul se refiere a la justicia de Dios. Rojo se refiere a la santidad de Dios y amarillo se refiere a la gloria de Dios. La justicia, la santidad y la gloria de Dios. Estos son tres aspectos principales de los atributos de Dios. Cuando el hombre cayó, Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento y fueron echados del huerto del Edén. En ese momento Dios estableció un querubín con una espada flameante, llamiente, para guardar el camino al árbol de la vida. Así que el hombre fue echado del huerto. Este querubín proclama la gloria de Dios. La espada proclama la santidad de Dios, la justicia de Dios, y el fuego, las llamas, proclama la santidad de Dios. El hombre quedó corto de la gloria de Dios. El hombre fue echado, fue sacado. Pero un día Dios vino a la tierra para llegar a ser un hombre, el hombre Jesucristo. Él llevó una vida de tal manera que su muerte cumplió con todos los justos requisitos de Dios. Él vivió una vida santa. Él expresó la gloria de Dios. Él expresó en su vivir a Dios el Padre. En otras palabras, Dios mismo, al encarnarse, cumplió con los justos, los requisitos, la justicia, santidad y gloria de Dios. De tal modo que el camino al árbol de la vida ha sido abierto nuevamente. De modo que todos los que creen pueden ser traídos de regreso al árbol de la vida para disfrutar a Dios.
Así que en 1 Corintios 1:30, Pablo dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención. La redención aquí equivale a nuestra glorificación. Por medio de este arco iris, Dios garantiza que Él es aquel que es fiel. Él nos perdona y por medio de este arco iris, Él promete que un día su Hijo vendrá para satisfacer los requisitos de la justicia, santidad y gloria, de modo que creamos en Él y lleguemos a ser enteramente santificados, seamos santos, justos y seamos glorificados. Este Cristo todo inclusivo que entra a nosotros e impartido a nosotros como justicia, santidad y gloria para hacernos, a fin de hacernos la sabia exhibición de todo lo que Cristo es. Así que Noé proclama la obra de Dios el Padre como aquel que es fiel. B. Con Daniel vemos que Cristo el Hijo es la centralidad y universalidad del mover de Dios y que la meta de la economía eterna de Dios es tener al Cristo corporativo. Cristo con sus vencedores como piedra que desmenuza, la cual será su instrumento dispensacional para darle fin a esta era y llegar a ser un gran monte que llena toda la tierra, de modo que toda la tierra se echa el reino de Dios. Con Daniel, ¿qué vemos? Sabemos que Daniel había estado en el cautiverio, había estado en la era del cautiverio, en la cautividad en Babilonia. Un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó el sueño, por lo que les pidió a algunas personas que le dijeran cuál fue el sueño y también que lo interpretaran. Finalmente encontraron a Daniel. Daniel pudo proclamar cuál fue el sueño del rey y también lo pudo interpretar. El rey Nabucodonosor vio una gran imagen humana. Su cabeza era de oro, sus brazos de plata, su abdomen y sus muslos de bronce. Las piernas eran de hierro. Y la gran imagen humana, en realidad, Daniel interpretó ese sueño y le dijo al rey que la gran imagen humana es un cuadro del gobierno humano. En los últimos 6,000 años fue el reino de Babilonia, el reino medo-persa y luego el imperio griego y romano. Los 4 imperios principales que constituyen el gobierno humano. El rey también vio que había una piedra cortada no con manos, la cual desmenuzó los pies de la imagen y lo desmenuzó. Lo aplastó y lo desmenuzó. Y esta piedra se convirtió en un gran monte. No es fácil interpretar un sueño como este. ¿Podrían ustedes interpretar este sueño? Sin embargo, Daniel tenía su sabiduría que Dios le había dado. Por supuesto, él no lo dijo tan claramente, pero él dijo que esta piedra habla sobre el Mesías venidero, Cristo mismo. Él es la piedra cortada no con manos. Él fue crucificado en la cruz. Ese es hombre y fue crucificado por el hombre. De hecho, él no fue crucificado por el hombre, fue Dios quien lo crucificó. Él era esa piedra que fue rechazada por
por los israelitas. Y es esta piedra la que ha de aplastar el gobierno humano. Nuestro Señor vendrá pronto. Él es esa piedra misma. Y Él ha de aplastar, desmenuzar todo el gobierno humano. Simplemente quedará destrozado. Y esta piedra será agrandada en un gran monte. ¿Qué es este gran monte? Este gran monte es el Cristo corporativo, agrandado. Es el Cristo corporativo que llega a ser su reino. Así que Daniel, en su era, él vio esta visión. Esta visión, ahí en esa visión el centro es Cristo mismo. Él es la centralidad y universalidad del mover de Dios. Él es la meta de la economía eterna de Dios. Dios procura un Cristo corporativo, Cristo con sus vencedores, como piedra que desmenuza, la cual será su instrumento dispensacional. Esta visión cautivó a Daniel. La visión de Daniel era la visión de la era. La visión que cambió la era, que dio fin a la era en la que estaba y trajo la siguiente era, que es la era del reino. Con Daniel vemos la obra de Cristo el Hijo. Ahora el punto C. Con Job vemos que Dios el Espíritu lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación mediante la renovación efectuada por el Espíritu Santo al ellos ver a Dios para ganar a Dios y ser transformados por Dios a fin de llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios al llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia, mas no en la deidad, con miras a la expresión corporativa de Dios, la gloria de Dios. También sabemos que Job era alguien que temía a Dios. Él era muy piadoso, él era muy recto. Sin embargo, Dios permitió que le sobrevinieran muchos sufrimientos. Podríamos decir que en toda la Biblia, los sufrimientos más profundos son los que experimentó Job. Sus tres amigos vinieron para exhortarlo. Le dijeron, Job, si estás padeciendo todo esto es porque debe ser porque hiciste algo mal. Hiciste algo malo, hiciste algo que no agrada a Dios. Así que Dios te está juzgando. Job dijo, sí, yo estoy sufriendo y Dios está tratando conmigo, pero no es porque yo haya hecho nada malo. Por un lado, él quería discutir con Dios. Dios, esto no es justo. Incluso dijo, yo sé que hay algo escondido en tu corazón, pero no sé lo que es. Yo no he hecho nada mal. ¿Por qué? ¿Por qué tratas conmigo de esta manera? El libro de Job tiene 42 capítulos. 36 de esos capítulos son el relato de estos tres amigos que están discutiendo, debatiendo con Job. Ellos querían convencer a Job que él había hecho algo malo y por eso Dios lo juzgaba. Ellos se encontraban por completo en la esfera de lo correcto y lo incorrecto. 36 o 37 capítulos de palabras vacías, argumentos sin valor, razonamientos. Pero en esta situación, el capítulo 38 de Job, allí Dios empezó a hablar. Entonces, Job escuchó, Job fue alumbrado y Job le dijo, de oídas había oído de ti, capítulo 42, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él vio que su rectitud, su perfección,
por completo eran algo que no podía estar delante de Dios. Él necesitaba una constitución nueva, necesitaba ser renovado por Dios. Aquí vemos la obra de Dios el Espíritu. Tito 3:5 nos dice que aquí vemos la renovación del Espíritu. Así que Dios, el Espíritu, lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación mediante la renovación efectuada por el Espíritu Santo, a ellos ver a Dios para ganar a Dios. Job pasó por tantos padecimientos y sufrimientos al punto que pudo ver a Dios. Ver a Dios es ganar a Dios. Continúo leyendo este punto. Así que vemos que las tres personas son muy importantes. Ellas proclaman a nuestro Dios triuno, porque Noé proclama a Dios el Padre, Daniel proclama a Cristo el Hijo, y Job proclama la obra de Dios el Espíritu. Ahora venimos al número romano 3. Pero Noé halló favor o gracia ante los ojos de Jehová. Ya dije que en la era de Noé, cuán corrupto y maligno y malvado llegó a ser el hombre. Y de entre tantas personas había una sola persona. Esa palabra pero es tan importante porque muestra un contraste. Espero que podamos decir pero y añadamos nuestro nombre ahí. Pero es Rachao. Pero. Añada su nombre a eso. Pero hoy, entre las personas caídas hay una persona. Pero hay una persona. Una persona halló gracia a los ojos, ante los ojos de Jehová. Hablando estrictamente, la gracia viene en el Nuevo Testamento, pero desde el punto de vista de la tipología, Noé en su era recibió un favor o una gracia de parte de Dios. Esa gracia en realidad es Dios mismo, como su poder, como su sabiduría, como su todo. De modo que cuando él se encontró con esta situación tan caída y podrida, él pudo llevar una vida piadosa. Punto A. La vida y obra de Noé revelan cuánto la gracia puede hacer por las personas caídas. La gracia es el Cristo maravilloso como aquel que lleva nuestras cargas, quien lo hace todo en nosotros a favor nuestro para nuestro disfrute. La gracia no es otra cosa que Cristo mismo, nuestro Dios en Cristo como gracia, a quien disfrutamos para que Él lleve todas nuestras cargas pesadas. Punto 1 pequeño. La carne es la presencia del diablo y la gracia es la presencia de Dios. A fin de hacer frente a la presencia de Satanás, necesitamos la presencia de Dios. 2. El resultado de la gracia es la justicia. Por el poder de la gracia, la fortaleza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar bien con Dios, estar bien los unos con los otros e incluso estar bien con nosotros mismos. Si tienen gracia, incluso en las peores situaciones pueden tener paz, pueden expresar a Dios en su vivir. No por su propia resolución o su propia fuerza, sino más bien por Dios, por aquel que lo fortalece, Dios como su gracia. Esa es la presencia de Dios con ustedes. De esta manera tienen justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es estar bien con Dios y con el hombre conforme al estándar de Dios, la norma de Dios. En otras palabras, no estamos bien con Dios y no estamos bien los unos con los otros. Incluso con nuestros cónyuges, nuestros hijos, no estamos bien con ellos. Es porque carecemos de justicia. Pero cuando tenemos el disfrute de Cristo espontáneamente, expresamos en nuestro vivir la justicia. Llegamos a ser rectos con respecto a Dios y con respecto al hombre. B. Noé anduvo con Dios y edificó el arca para llevar a cabo la economía de Dios. Lo segundo de Noé es que él edificó el arca. Punto 1. La primera edificación dispuesta por Dios en las Escrituras fue el arca de Noé.
la cual representa a Cristo como edificación conjunta de Dios y el hombre. El edificio de Dios es un Dios hombre. El hecho que Noé edificara el arca fue algo que agradó muchísimo a Dios. Desde el principio, Dios deseaba tener un edificio. ¿Saben? Cuando Jacob se encontraba en el desierto, él estaba huyendo de la casa de su padre, estaba huyendo de su hermano mayor Esaú. En el capítulo 28 de Génesis, él tuvo un sueño en el desierto y Dios le habló. Y cuando despertó, él estableció la roca que usó como columna. Él erigió esa piedra, vertió aceite sobre ella y llamó a este lugar Betel, que significa la casa de Dios. Esto es muy significativo. Es la primera vez en que Dios se manifestó al hombre, la primera visión que Dios dio al hombre. Fue una visión respecto al edificio de Dios. Aceite derramado sobre la piedra. El aceite se refiere a Dios el Espíritu, quien es derramado sobre la piedra. Las piedras somos nosotros, los que hemos sido regenerados, para que Dios se mezcle y se una con el hombre. Esta es la edificación. Este es el edificio. Así que el hecho de que Noé edificara el arca representa que Cristo es la edificación conjunta de Dios y el hombre. El edificio de Dios es un Dios hombre. Así como Cristo es Dios que se hizo carne, Dios y el hombre mezclados como una sola entidad. La primera persona con la mezcla de Dios con el hombre es el Señor Jesús. Él fue la primera persona que es la edificación de Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, Él fue llamado el templo de Dios, la habitación de Dios. Dos, la edificación del arca tipifica la edificación del Cristo corporativo, la iglesia como cuerpo de Cristo, con el elemento de las riquezas de Cristo como material de edificación. El arca tipifica a Cristo porque es en Cristo que somos librados del juicio de Dios. Podemos pasar por las aguas del diluvio. Este no es solamente el Cristo individual. El arca también tipifica el Cristo corporativo que es edificado, es decir, la iglesia como cuerpo de Cristo. Hoy en día vivimos en la iglesia, vivimos en el cuerpo de Cristo y seremos librados de el mundo corrupto y degradado que Dios está juzgando. 3. Los 3 pisos del arca representan al Dios triuno según nuestra experiencia de Él. El Espíritu, representado por el primer piso, nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva aún más arriba en nuestra experiencia conduciéndonos al Padre. Ahí vemos Efesios 2, que dice 2.16, dice que por medio de Él, 2.18, por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Aquí vemos nuevamente el Dios triuno. Es por medio de Cristo en un solo espíritu al Padre. Así que el arca tiene estos 3 pisos, ¿verdad? Necesitamos ir desde el piso más bajo al piso más elevado. En el tercer piso del arca había una sola ventana que estaba orientada hacia los cielos, lo cual significa que en la iglesia, el edificio de Dios, hay una sola revelación y una sola visión mediante el único ministerio neotestamentario. Es bastante extraño esto, ¿verdad? Una nave tan grande tiene una sola ventana, como un tragaluz, está abierto a los cielos. La luz del cielo resplandecía por este tragaluz, por esta apertura, esta ventana arriba. Este arca que trae el mover de Dios a la tierra, ahí hay una sola revelación celestial. Nosotros no tenemos muchas visiones y revelaciones distintas. Tenemos una sola visión, una sola revelación. Es la visión única de Dios, la visión de la era
con la cual Él nos ha iluminado. Así que es por medio del ministerio neotestamentario, el ministerio de la era. Es por medio de esto que se nos muestra el deseo del corazón de Dios. Esta visión debería gobernar y controlar todo nuestro vivir, nuestras acciones. La manera en que nos movemos, estamos por completo bajo el control de esta revelación. Número Romano 4. Voy simplemente a darles una vista a vuelo de pájaro de estas cosas, y en los mensajes siguientes hemos de profundizar más en estas tres personas con más detalle. Número Romano 4. Daniel nos muestra que debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo, quien es la preciosidad suprema de Dios, a fin de que seamos constituidos de Él para ser varones de preciosidad, e incluso la preciosidad misma como su tesoro personal. Continúo leyendo. Punto A. El Cristo excelente se le apareció a Daniel en su preciosidad suprema como hombre para ser apreciado por Él, para consolarlo, para alentarlo, para infundirle esperanza y para darle estabilidad. Vemos que Daniel proclama a Cristo el Hijo y la obra de Cristo. Daniel vio a una persona que era Cristo mismo. Él es el tesoro. Él es el mayor tesoro. Pablo dijo que es por este tesoro él abandonó todo lo que él había logrado y obtenido. Lo consideraba basura, estiércol, para poder ganar a Cristo como tesoro. Tenemos que apreciar este tesoro. Cuanto más disfrutamos y recibimos este tesoro, llegamos a ser un tesoro a los ojos de Dios. Cuando Dios vio a Daniel, dijo que Daniel era un hombre de preciosidad. No solamente le había visto a aquel que es precioso, sino que él mismo llegó a ser la justicia misma. Les leeré estos subpuntos, los 6 puntos. 1. Cristo se apareció como sacerdote en su humanidad, representado por el manto de lino a fin de cuidar de su pueblo escogido que estaba en cautiverio. 2. Cristo, esa es la humanidad de Cristo. Ahí Él se apareció como un sacerdote. 2. Cristo se apareció en su reinado, en su divinidad, representado por el cinto de oro, a fin de regir sobre todos los pueblos. 3. Para suscitar el aprecio de su pueblo, Cristo se apareció en su preciosidad y dignidad, según lo representa el hecho de que su cuerpo fuera como el berilio. La palabra hebrea traducida berilio, podría referirse a una piedra preciosa de color verde, azulado o amarillo, lo cual significa que Cristo en su corporificación es divino, amarillo, está lleno de vida, verde, y es celestial, azul. 4. Cristo también se apareció en su resplandor a fin de alumbrar sobre el pueblo, según lo representa el hecho de que su rostro tuviera la apariencia de un relámpago. Y se apareció en su mirada iluminadora que sirve para escudriñar y juzgar, según lo representa el hecho de que sus ojos fueran como antorchas de fuego. Punto 5. Cristo se apareció en el brillo de su obra y mover, según lo representa el hecho de que sus brazos y pies fueran como el brillo de bronce bruñido. 6. Cristo se apareció en su hablar prevaleciente con el cual las personas serán juzgadas, según lo representa el hecho de que el sonido de sus palabras fuera como el estruendo de una multitud. Hermanos y hermanas, este es nuestro Cristo. Él es el tesoro de tesoros. Él es el más precioso. No tengo el tiempo para entrar en todos estos detalles. Cada punto vale la pena que lo oramos, lo oremos, leamos. Oh, vale la pena para apreciar la preciosura, la preciosidad de Dios. Cuanto más vemos y experimentamos esa preciosidad, más llegaremos a ser preciosos. La preciosidad misma delante de Dios. Ve, Daniel recibió la revelación de que toda la situación mundial está bajo el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, a fin de darle a Cristo la preeminencia, el primer lugar en todo. Esta es la visión que vio Daniel. Su visión
En realidad era la visión de la era que presenta toda la situación del mundo. Todo queda abierto a Él, la situación mundial abierta a Él. Necesitamos ser como Daniel para ser aquellos que cambian la era. Número Romanos 5. Entonces Jehová respondió a Job. Entonces Job respondió a Jehová, y Jehová restauró a Job de su cautividad. Les dije, hay 36 capítulos del hablar, las opiniones y los argumentos del hombre, y de repente, en el capítulo 38, entonces Jehová respondió a Job. Gracias al Señor, todos nosotros necesitamos detenernos de nuestras opiniones, nuestros argumentos, razonamientos, para que Dios pueda hablar. Cuando Jehová habla, los cielos quedan despejados. Entonces Job también respondió a Jehová. Punto A. La lógica de los amigos de Job correspondía a la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues pensaban que los sufrimientos de Job eran cuestión del juicio de Dios. Sin embargo, los sufrimientos de Job eran la obra de Dios, mediante la cual consumió a Job a fin de que Dios ganara a Job con miras a que él pudiera ganar más de Dios. Muchas veces, a veces estamos en nuestra propia rectitud. A veces no hacemos cosas malas, no amamos al mundo y eso hace que estemos satisfechos con nosotros mismos. Nos justificamos a nosotros mismos tanto. Esta justificación de nosotros mismos llegará a ser nuestro ídolo para que nos alejemos de Dios. Así que Dios tuvo que hacer una obra especial en Job para consumirlo con toda clase de sufrimiento, de modo que él entendiera que él no era nada. Él no era digno de nada. Él tenía que vaciarse para que Dios pudiera entrar y él pudiera ganar más de Dios. Punto uno. La intención de Dios con respecto a Job era demoler al Job natural en cuanto a su perfección y rectitud para poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. 2. La intención de Dios era introducir a Job en una búsqueda más profunda de Dios, para que Job comprendiera que en su vida humana él estaba carente de Dios mismo, y para que él fuera en pos de Dios, ganara a Dios y expresara a Dios. Hermanos y hermanas, usted y yo, ambos estamos carentes de Dios. Quizás usted no esté carente de conocimiento, carente de comportarse bien, pero en cuanto a nosotros, no hay mucho de Dios, no hay mucha constitución, no hay mucho peso, no hay mucho sabor de Dios. Así que Dios tiene que usar toda clase de circunstancia para hacer una obra de desmantelar, de consumirnos, para que Dios pueda ser añadido a nosotros, o que Dios nos introduzca en una búsqueda más profunda de Él. Punto 3. La intención de Dios era que Job estuviera en la línea del árbol de la vida y hacer de Job un hombre de Dios, un hombre de vida, un hombre vida, que ya no estuviera en su autojustificación religiosa, sino que más bien fuera una persona que verdaderamente fuera un hombre de Dios, un hombre de vida. El árbol de la vida proclama que cada día tenemos que comer de él para vivir por él. B. Job revela que la Biblia de 66 libros tiene por finalidad una sola cosa, que Dios en Cristo por el Espíritu se imparte a nosotros para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. Que esta palabra causa una profunda impresión en nuestros corazones. De tal modo. ¿Saben? Esta es la primera afirmación clave en esta conferencia. Hermanos y hermanos, que podamos digerir esta afirmación y la digiramos bien.
Los 66 libros de la Biblia tienen por finalidad una sola cosa. Si ven esta única cosa, toda la Biblia les quedará abierta. Ahora concluyo con el punto C. La manera de vivir y obrar en este principio rector consiste en que seamos y lo hagamos todo por el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu y mediante el Espíritu al ejercitar nuestro espíritu. Hoy en día el Dios triuno que pasó por todos los procesos, Él ha sido consumado como Espíritu. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin embargo, después de pasar por los procesos de la muerte y la resurrección, hoy en día Él simplemente es el Espíritu. Por ser creyentes neotestamentarios, lo más importante para nosotros es vivir en el Espíritu mezclado. Dios, el Espíritu, ha entrado en nuestro espíritu, uniéndose y mezclándose su espíritu con el nuestro, de modo que sea un solo espíritu. Cada día necesitamos vivir y comer por el espíritu y conforme al espíritu, de modo que podamos vivir bajo la visión de la era. Cada día, como una persona que vive en el espíritu, seremos un vencedor para vencer los muchos ídolos de esta era, a fin de llegar a ser aquellos que cambian la era, a fin de introducir la era del reino. Pasemos medio minuto orando con nuestro vecino. Amén. Ahora queremos tener un tiempo para compartir. Al comienzo tendremos un hermano que nos dará una palabra de apertura y al final tendremos un hermano que nos dará una palabra de conclusión por 2 minutos. Alabado sea el Señor. En este mensaje, el Señor nos muestra que Noé, Daniel y Job son modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. En cada era, Dios tiene una obra particular, una visión única. Y esta es que Él quiere impartirse a sí mismo en nosotros para hacer nuestra vida y ser nuestro todo. Cuando estamos bajo esta visión, llevaremos una vida vencedora para cambiar esta era. Así que necesitamos vivir bajo esta visión, vivir y obrar según la visión. Segundo, debemos ver que el enemigo nos está atacando. Él quiere usurparnos por medio de los ídolos para no poder cumplir el propósito de Dios, pero alabado sea el Señor. Tenemos a Noé, Daniel y Job como modelos, un grupo de personas que vencieron a estos ídolos. Hay una declaración importante aquí. Se nos habló de que los hombres pusieron a los ídolos en su corazón, pero debemos considerar todas estas cosas en nuestro corazón como ídolos y pedirle al Señor que Él nos salve de nuestros ídolos. Y debemos ver esta visión gobernante en toda la Biblia. Este principio gobernante que el Dios triuno se imparte, se forja en nosotros para poderlo expresar y representar y disfrutar con miras al cumplimiento de su economía divina. En Ezequiel 14, 14 y 20, vemos que
se habla de Noé, Daniel y Job. En Noé vemos al Padre, el cual representa, en Noé vemos cómo esto representa al Padre, el cual es fiel al hacer un pacto con él. Y con Daniel y Job vemos algunas otras cosas. Y los puntos importantes son que debemos ver que Dios en Cristo se ha impartido en nosotros como el Espíritu para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo. Eso es un principio gobernante en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, por favor, vengan al frente. Cada uno tiene 30 segundos. Gracias al Señor por su revelación. Por medio de su revelación hemos visto que cada era tiene su visión única. Y debemos vivir de acuerdo a esta visión de la era y vivir y obrar según esta visión. En Noé, Daniel y Job vemos esto. En Adán vemos la redención y después en su hijo o sus hijos vemos el camino de la redención. Y con Enoc vemos que el hombre era frágil y que necesitaba el suplir de Dios y ser liberado de esa generación. Este bosquejo es una obra maestra. Hay tantas revelaciones divinas maravillosas. La gente lee la Biblia y quizá ve solo historias de personas de manera separada, de manera fragmentada. Pero en este mensaje vemos que estas tres personas representan al Dios triuno. En Noé vemos al Dios el Padre como el que es fiel. En Daniel vemos a Cristo, el cual es la piedra, el cual es la centralidad y la universidad de la economía de Dios. Y en Job vemos el Espíritu y la obra transformadora del Espíritu. Aleluya, qué visión tan alta en este bosquejo. Job nos revela que los 66 libros de la Biblia son solo para una cosa, para que Dios en Cristo como el Espíritu se imparta a nosotros, para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. La manera de obrar y vivir en este principio es hacer todas las cosas por medio del Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y mediante el Espíritu al ejercitar nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Yo fui muy tocado con este punto de Job. Como nosotros somos personas que nos satisfacemos a nosotros mismos y tenemos nuestra propia justicia. Pero toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Pero alabado sea el Señor que tenemos a Cristo. El recobro del Señor es una manera de visión, es una manera de revelación. Es el ministerio neotestamentario, ese es el recobro. Necesitamos atesorar el recobro del Señor, que tengamos esta visión de la era y es por medio de este ministerio que nos alumbra. Y aquí tenemos estos versículos en Noé, Daniel y Job. Recibimos al Dios triuno mismo. Aleluya. Hermanos y hermanas, muchas veces nuestra vida de iglesia es una rutina, pero debemos volvernos y concentrarnos en el ministerio neotestamentario, esta visión, que el Señor nos gane este fin de semana, que seamos constituidos con este ministerio. Alabado sea el Señor. Gracias dadas a Él, que debemos vivir de acuerdo a la visión de esta era para cambiar la era. Aquí vemos el vivir y tenemos el obrar. Todos tenemos un vivir y un obrar. Pero mi pregunta es, ¿vivimos y obramos de acuerdo a esta visión, la visión de la era? Si tenemos la visión de la era, nuestro vivir y obrar cambiará la era y podemos ser Noé, Daniel y Job de hoy. ¿Y cuál es esta visión? Necesitamos continuar los siguientes mensajes de esta conferencia para saber qué es esto. Necesitamos remover todos los ídolos en nosotros y ser transformados por Él. Alabado sea el Señor. Hoy el deseo de Dios es impartirse a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro suministro de vida, para que nosotros podamos vivir en la vida, en la línea de vida, para tener una vida vencedora, para ser
Dios hombres para que los ídolos que hay en nuestro corazón sean removidos y así cumplir la economía de Dios y ser aquellos que cambian la era. Alabado sea el Señor y gracias a Dios. Debemos ver esta visión de la era. 2 años atrás en Taiwán, en la conferencia de habla china, yo vi esta visión del hombre universal y fui controlado por esta visión por todo ese tiempo. Y el año pasado fui al entrenamiento de edad mediana por mi primer semestre y ahora estoy en mi segundo semestre. Si usted quiere vencer, venga a este entrenamiento de edad mediana. Alabado sea el Señor. Yo quiero también venir al entrenamiento de edad mediana. En el libro de Job vemos que la Biblia, estos 66 libros son solo para una sola cosa. Y esta cosa es para que Dios en Cristo como el Espíritu se imparte en nosotros para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestro todo, para que podamos vivir a Cristo, expresar a Cristo. Ese es nuestro Dios triuno, esta es nuestra visión. Debemos ejercitar nuestro espíritu, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, estar en el Espíritu. Y debemos tomar a estas personas como nuestro modelo. Debemos tomar a Cristo como nuestro modelo y también a Noé, Daniel y Job para mantenernos en la línea de la vida, para poder vivir una vida vencedora y así cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el Señor, toda la gloria sea a Él. El recobro del Señor es el recobro de la verdad y la revelación por medio de este ministerio. Hemos sido traídos de vuelta al Dios triuno. Yo atesoro esto, que los hermanos pusieron este bosquejo y el hermano que nos habló, esas 3 personas, esas 3 figuras, Noé, Daniel y Job. Podemos ver al Dios triuno. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad y esto se representa por un arco iris. En Daniel vemos a Cristo como esta piedra que desmenuzará el gobierno humano y que es la centralidad de la universidad de la economía de Dios. Y en Job vemos al Espíritu y su obra transformadora. Así que seamos constituidos por medio del Dios triuno para ser su tesoro y lleguemos a ser hombres de Dios y seamos completamente ganados por Él. Esta hermana será la última. Alabado sea el Señor. Él quiere impartirse a sí mismo para hacer nuestra vida y nuestro todo. Necesitamos vivir y obrar de acuerdo a la visión de la era para ser los que cambian la era. Señor, manténnos en la línea de la vida. Señor, que tú seas nuestro todo. Y también necesitamos que Él nos alumbre, para remover todos los ídolos en nuestro corazón, para poder ir en pos de Él y disfrutar al Dios triuno más y más y llegar a ser su expresión. Todos los hermanos que están aquí de pie, ¿qué tal si ustedes leen la afirmación clave número 1? Job revela que la Biblia de 66 libros tiene por finalidad una sola cosa, que Dios en Cristo por el Espíritu se imparta en nosotros para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. Amén. Gracias. Hermano Robert. El tema general de esta conferencia es Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Yo realmente disfruté mucho hablar de nuestro hermano James Lee, este asunto de los modelos. Ese es un modelo especial, no es un modelo ordinario o no es un modelo de ética o moralidad. Y tampoco, por supuesto, un modelo de religión. Tenemos esas 3 figuras, alabado sea el Señor, las cuales están en la Biblia, en Ezequiel 14, versículos 14 y 20. Cuando yo leí estos versículos la primera vez, no entendí por qué Job está puesto con Noé y Daniel, pero en este hablar esta noche estamos claros que estos 3 significan al Dios triuno. En Noé vemos Dios el Padre.
En Daniel vemos a Cristo el Hijo y en Job vemos al Espíritu. Dios el Espíritu. Aquí en el título de este mensaje vemos que debemos vivir y obrar según la visión de la era. Nuestro vivir y nuestra obra debe tener un fundamento y debe ser de acuerdo a la visión de la era. Entonces, solamente cuando estamos así podemos ser aquellos que cambian la era. Ser aquellos que cambian la era. Y para eso necesitamos experimentar al Dios Trino y su impartición. Finalmente, vimos que en toda la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, hay una sola cosa. Debemos ver una sola cosa, que Dios en Cristo, por el Espíritu, se imparta en nosotros para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo. Esta es la manera de llegar a ser un Dios hombre. Nosotros viviendo a Cristo, expresando a Cristo. Esto debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida, hermanos y hermanas. Yo pienso que esta noche esta conferencia es muy crucial. No es de que usted escoja cuál mensaje le gustaría venir. No, venga los 5 mensajes. Necesitamos hacer un esfuerzo de estar en todos los mensajes. Que seamos los que vivimos en nuestro espíritu y podamos recibir esta palabra en espíritu. Aleluya. Ahora tenemos algunos anuncios.